Ok, voy a empezar a compartir pantalla. No sé si lo estén viendo. Sí. 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 Puedes ampliar. Con esto ya debería de... Sí, ya. Ya. Bueno, antes que nada un saludo. Muchísimas gracias por su apoyo, su asistencia. Estoy plenamente honrado con que ustedes que se hayan tomado el tiempo de atender a mi invitación. Antes de comenzar, este es el resultado de un proceso que yo digo que se inició hace aproximadamente 10 años con mi escritura de tesis de licenciatura y a lo largo del trabajo que se ha estado formando con el paso del tiempo. Se ha podido explorar diferentes aspectos de la diáspora japonesa en el noreste de México. Para comenzar, voy a dar un poco de antecedentes, tal y como lo menciono. Durante mi tesis de licenciatura se abordó el tema del crecimiento social, económico y académico de la comunidad de descendientes japoneses en el noreste. Pero durante el trabajo de campo que yo realicé para ese estudio, había un patrón que se repetía constantemente y era de que varios de mis informantes, de mis colaboradores, me manifestaban de que su padre, su abuelo, su bisabuelo había pasado por un proceso de conversión al catolicismo, muchas veces adoptando plenamente la creencia católica, la creencia cristiana, para poder, yo teorizaba de que era un proceso que se había llevado con objetivo de adaptación. Sin embargo, al profundizar, al ya enfocarme al estudio de la religiosidad dentro de la comunidad del noreste, me di cuenta o fueron apareciendo muchísimos detalles, tales como que si en un principio sí era un proceso adaptativo por el que atravesaban los descendientes, los migrantes, con el paso del tiempo se fue arraigando cada vez más, engarzando más en la identidad de los descendientes japoneses del noreste. El objetivo general de la tesis fue identificar las características de la religiosidad, tales como la creencia, la práctica y cómo se ve reflejada en la vida cotidiana de los descendientes de la Universidad de Monterrey. Y para los objetivos específicos fue la experiencia dentro del entorno religioso. ¿Cuál fue, o más bien cuál es el significado que tiene la religión dependiendo de la generación en la que se encuentra el individuo? No es la misma religiosidad que se tiene un integrante de la segunda generación a un integrante de la cuarta generación, donde ya está más interiorizado, y tienen diferencias en sus prácticas y en sus grados de compromiso. Y también uno de los objetivos era hacer una comparación entre los trabajos publicados que se han escrito alrededor del tema. Algo que también hay que mencionar es de que a la fecha hay realmente muy poca información al respecto de la religiosidad entre los descendientes japoneses. La gran mayoría de la información proviene
de otros países, comunidades de descendientes japoneses en Brasil, comunidades de descendientes japoneses peruanos, comunidades japonesas de descendientes japoneses de Argentina, que tienen un registro más detallado de cómo es la religiosidad entre sus miembros. Tal y como lo menciono, la comunidad Nikkei de México ha sido estudiada en una gran variedad de trabajos y la gran mayoría ha sido enfocada hacia su desarrollo económico, su desarrollo académico, su desarrollo demográfico incluso. Sin embargo, Sí, no han avanzado las diapositivas, perdón. Perdón. Preguntas de investigación. ¿Cómo es expresada y cómo es entendida la religiosidad cristiano-católica y cómo es practicada? Nos quedamos en la primera diapositiva. En modo de presentación. A lo mejor se pone en modo de presentación. Debe ser un asunto de la conexión. Estoy pasándola. Aquí sí se está viendo. Si quieres salir de compartir pantalla y volver a dejar de compartir. Dejar de compartir y voy a volver a... creo que mejor lo voy a poner aquí. Bien. Compartir pantalla. ¿Ahora sí están viendo? Sí. Sí, ya están preguntas de investigación. Ok, las preguntas de investigación. ¿Cómo se expresa y cómo es entendida la religiosidad cristiano-católica y cómo es practicada actualmente por los miembros de la comunidad Nikkei? Una de las cuestiones que más me llamaron la atención son diferentes roles dentro de sus respectivas actividades y cómo han asumido apostolados, cómo han asumido su nueva religiosidad. Y por nueva me quiero dar a entender de que son descendientes que con el paso del tiempo han tenido un desarrollo, una adopción de una nueva fe. ¿Cómo entienden los Nikkei las creencias de sus padres y abuelos? En la tesis expongo acerca de cómo es que ellos entienden la religiosidad que llevaban sus padres, sus abuelos, y cuáles son las diferencias y en qué se distinguen entre su familia de aquí de México y su familia de Japón. ¿Pasó la diapositiva? Sí. Ok, para la metodología empleada se hizo una recolección de datos etnográficos entre los integrantes de la comunidad Nikkei del Noreste a través de observación en entornos parroquiales y a través de entrevistas directamente con los colaboradores. También se hizo una búsqueda de internet acerca de los trabajos que se han publicado alrededor del tema y de esta manera, haciendo un estudio del presente etnográfico y lo que se ha publicado, se pudo forjar una idea de cuáles son las características de los religiosos de los Nikkei del Noreste. Al mismo tiempo existe, como aquí menciono, la otra cara de la moneda, descendientes japoneses que me declararon, oye, ¿sabes qué? Yo realmente sí me considero católico, pero no practico con frecuencia, no tengo una presencia dentro de mi parroquia, o yo practico como me da el tiempo. Muchas veces estas razones, como el tiempo, el grado de compromiso, sí afectan bastante la religiosidad que tiene un individuo. Y antes de descartarlos, yo a partir de ahí empecé a empezar a crear otras preguntas de investigación, algo que sí me gustaría
en el futuro sería cuáles son los aspectos o cuáles son las características de este grupo de Nikkei que no tiene una práctica regular o que tiene una práctica más libre de su religiosidad. Los conceptos teóricos de la investigación, aquí hay que hacer una distinción entre lo que es la conversión religiosa y el cambio de adscripción. La conversión religiosa tiene que ver con un proceso en donde se adopta una nueva religión, donde se hace un proceso de construcción y de reconstrucción como individuo espiritual. Sin embargo, el cambio de adscripción implica de que no necesariamente el individuo tiene que estar plenamente de lleno en la creencia. Puede cambiar solamente de adscripción y seguir teniendo una práctica doméstica de sus tradiciones. Esto lo yo recuerdo que durante la tesis de licenciatura, un colaborador que por desgracia no pudo contribuir en este estudio, que sí me hubiera gustado bastante, pero por cuestiones de agenda no pude cuadrar tiempo con él. Él me declaró, mi abuelo, él era japonés, sin embargo, él se convirtió al catolicismo y llegó a ser sacristán de su parroquia. Cada cierto tiempo, cada ciertos días a la semana, él se encargaba de la limpieza del santísimo, se encargaba de llamar a misa en el campanario. Eso me llevó a tener una idea de que había japoneses que se habían convertido. Sin embargo, existen textos donde hablan del cristianismo en Japón, que hablan de la llegada de misioneros jesuitas a territorio japonés, hablan de San Francisco Javier, el evento de Nihon Yoroku Seiji, que fue un un acto donde se martirizaron 26 creyentes católicos, entre los que iba San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano. Tal y como lo menciono, también hay que definir el concepto de religión. Emil Durkheim y Clifford Geertz hacen una definición de religión como un sistema de creencias colectivo en donde se conjugan las convicciones de un grupo de personas y que este mismo sirve como base para la creación de símbolos que hace que se distingan y se identifiquen entre otros. También hay que hacer una pequeña definición entre lo que es Nikkei. En sí el concepto de Nikkei tiene relativamente poco, y por relativamente poco me refiero a poco menos de 100 años. Hasta el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, según lo que expone Ishida en la ponencia de la Copani del 2013, al descendiente de migrante japonés se le conocía como Nikkei-shimi, o ciudadanos de origen japonés. Esta forma de distinguirlo era debido a que en esa época, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, había un fuerte sentimiento antiasiático en el sur de los Estados Unidos y muchas veces se les negaba el derecho de conseguir tierras, se les negaba el derecho de comerciar, se les negaba el derecho era un caso de plena discriminación. Entonces, esa era una manera de distinguirse de entre los que habían llegado y los que nacieron ahí. Fue posterior a la Segunda Guerra Mundial donde se organizó el primer Kaigai Nikkei Shinbuku Taikai, que es una reunión anual en donde se hizo el primer intento en reunir a los descendientes del continente americano y se les empezó a llamar Nikkeiji, sin hacer una distinción entre
la generación en la que estaban. En 1969 se empezó a acuñar el término Nikkei. El término Nikkei abarca descendientes de migrantes japoneses de la primera a la quinta generación y se popularizó más que nada a partir de la década de 1980, igual también en la Copani. En la tesis recuerdo haber atribuido dicho término al señor Carlos Kasuga Osaka, que es de aquí de México. Hallazgos principales. Los descendientes de la diáspora japonesa, que actualmente radican en la ciudad de Monterrey, en su gran mayoría son practicantes del cristianismo. Aquí digo cristianismo católico porque un error de dedo. Sin embargo, hay aspectos que tengo que señalar, destacar, que son, como ya lo había mencionado, no es la misma práctica religiosa que se lleva un descendiente Nikkei, un descendiente japonés de segunda generación a uno que tiene una generación posterior. Muchas veces me llegaron a mencionar, oye, mi papá, mis padres no tenían un acercamiento con la religión católica, no me motivaban a que yo fuera a la iglesia, sino que más que nada para ellos era un aspecto que se debía cumplir. Y apenas, o me decían, ¿sabes qué? Mi padre nunca fue apegado a la religión y apenas se está acercando a ella a través de asistir a misa, a llevar el rosario diario. Y yo tengo una práctica en la cual estoy presente en mi entorno parroquial, estoy inmiscuido en mis actividades en la iglesia y tengo una práctica regular. Entre los integrantes de la cuarta generación ya tenemos una religión más afianzada y también lo veo desde el punto de vista social. Integrantes de la cuarta generación me declararon, yo cuando era joven iba a un grupo juvenil donde se nos enseñaba a hacer, donde a través del Evangelio, a través de la creencia católica, se nos daban las herramientas para ser nuevas personas. O sabes qué, yo formo parte de un grupo, un apostolado, donde tengo misa con niños. Como los niños tienen dificultades para poner atención en misa, les ponemos una pequeña dinámica de 2-3 minutos en las que ellos se meten, tienen una práctica, se sienten más identificados con la misa en vez de estar solamente una hora escuchando al sacerdote. Y otro de los aspectos que también me llama bastante la atención y va ligado con la tesis anterior es el haber estudiado dentro de organizaciones, dentro de instituciones con presencia católica, y se me había mencionado y también lo pongo en la tesis, el haber estado en una escuela privada les dio ventaja académica ante gente de su misma generación, sean mexicanos o sean descendientes Nikkei, en donde se distingue, donde empiezan a tener un avance en la académico, económico, social. Otro de los hallazgos que se pueden mencionar es la práctica de tradiciones budistas y sintoístas para hacer homenaje a la memoria de los familiares fallecidos. Uno de los rasgos que tiene la comunidad de Nikkei del Noreste es que la gran mayoría son descendientes
de migrantes que llegaron a la región carbonífera del estado de Coahuila. Y en 2 ocasiones hubo accidentes en las minas en donde mineros japoneses perecieron y no dejaron familia. Entonces la Asociación México-Japonesa del Noreste desde el año 2019 hizo visita a esas tumbas, a tumbas que fueron identificadas por el historiador del pueblo, el profesor Melesio Mendoza, y dejaron una ofrenda en cada ocasión que iban a visitar el cementerio. Sin embargo, en el año 2021 fue la primera vez que se llevó a un reverendo budista, el reverendo Yoshito Daka del Bukyō-den Dokai de la Ciudad de México, que ofició un ritual en donde se pidió por el descanso de las almas de los fallecidos. Y recientemente, en el año 2022, el año pasado, el domingo 28 de agosto, se llevó a el primer ritual de Obon, donde se honró la memoria de los migrantes fallecidos de la zona noreste. Otro de los hallazgos es el cambio de adscripción religiosa como una manera de acreditar la identidad en el país. Hubo un colaborador que me dijo, oye, mi abuelo necesitó convertirse para poder tener un papel, un documento que lo avalara como para poder hacer un trámite. Entonces, hablando con el profesor Mendoza, él me confirmó de que hubo varios japoneses que se convirtieron al catolicismo por influencia de un sacerdote alemán llamado el padre Fork, el padre Francisco de Paula Andrés Fork, que fue el párroco de las Esperanzas desde 1897 hasta 1916 que partió de este mundo, en donde él se encargó de motivar, fue el principal impulsor de la evangelización católica entre mineros migrantes, no solamente entre japoneses. Para ello aprendió japonés, kickapoo, hablaba inglés, hablaba alemán. También en la tesis hablo brevemente de él y vale mucho la pena profundizar ese conocimiento en el futuro. Como conclusiones, reportada por los colaboradores, se ha llegado a la conclusión de que dentro de la comunidad Nikkei, la religión ha jugado un papel adaptativo en un principio, pero con el paso de las generaciones, con el paso del tiempo, se ha ido afianzando entre los descendientes. Actualmente, el cristianismo es la principal forma de expresión religiosa que tienen y la gran mayoría tienen gran afinidad con esta forma de expresión religiosa. Por otro lado, las generaciones más descendientes representan también un papel social, porque al estar en constante convivencia con jóvenes de su edad, también se forman vínculos afectivos, se forman, incluso una de mis informantes me llegó a decir, oye, yo a mi esposo yo lo conocí en el grupo de comunidad juvenil en el que estaba. Y entonces hay que dar un espacio también al aspecto social de la religión entre los descendientes de migrantes japoneses. Los descendientes que habitan en la ciudad de Monterrey también han demostrado que comprenden la religión de sus ancestros, en el sentido de que lo respetan, entienden que es una creencia completamente distinta,
pero por el trabajo de campo que pude realizar, ellos mismos me manifiestan que no ven un impedimento en la práctica de un ritual budista para honrar a su ancestro. Durante el Obón, incluso personas que son profundamente católicas manifestaron el agradecimiento con el reverendo Todaka debido a que ellos comprendían que esa era la creencia de su abuelo, la creencia de su padre, que eso era importante para ellos, como la religión católica, la religión cristiana, es importante para ellos en la actualidad. ¿Cuáles son las expectativas a futuro para este trabajo? Surgen más preguntas. ¿Cuáles son las prácticas devocionales existen otras formas de práctica devocional? Y si hay un proceso de conversión, ¿cuál es el proceso por el cual atraviesan para convertirse a otra expresión del cristianismo? O si existen Nikkeis que hayan regresado a las prácticas devocionales de sus ancestros, que hayan sentido una afinidad más profunda con el budismo, con el sintoísmo que es practicado actualmente en Japón, o que tengan curiosidad por tener un acercamiento hacia ellos. De mi parte, tengo la intención de continuar con las investigaciones al respecto, tener un acercamiento más amplio con los demás descendientes del noreste. También una de las principales limitantes que tuve fue el aspecto de la pandemia, y ya con esto de que estamos regresando a las actividades, yo creo que se puede obtener muchísima más información al respecto. Y pues, si bien he mencionado de que no existía tanta información al respecto, y esta es una aportación, un granito de arena que se da con el objetivo de motivar a más investigadores de que tengan contemplado este tema, que vean este tema como una oportunidad de ampliar el conocimiento acerca de la diáspora en el noreste. Y agradezco mucho su atención. Aquí pongo la fotografía de todos los que asistimos al Obón el año pasado, y la comunidad japonesa y Nikkei del noreste se ha convertido en mi segunda familia y es algo que agradezco profundamente. Por mi parte sería todo y pueden continuar con sus preguntas. Muchas gracias.